En el caso Cherán, junto a la problemática propia que implica la coexistencia de dos órdenes jurídicos, derecho del Estado frente al derecho indígena, que pretenden regular una misma situación en la especie, lo relativo a la determinación de la representatividad política, se presentaba la ausencia total de la regulación de esa coexistencia. En efecto, a pesar de lo dispuesto en el artículo segundo constitucional y en específico la obligación impuesta en el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, por el que se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo primero, se reforma el artículo segundo, se deroga el párrafo primero del artículo cuarto y se adicionan un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la cual se determinó que la enterada en vigor de la reforma constitucional es materia indígena. La legislatura de las entidades federativas debían realizar las adecuaciones a las constituciones y leyes locales que procedan y reglamenten lo establecido en dicha reforma, la única referencia que existe en la legislación del Estado de Michoacán en torno a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, lo constituye lo establecido en el último párrafo artículo tercero de la Constitución local, la disposición en la cual ni siquiera se reconocen las comunidades y pueblos indígenas, sino que se habla de etnias para garantizar a sus integrantes el acceso de la jurisdicción del Estado. Dadas esas condiciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se enfrentaba no solo al problema de la denominada brecha de implementación, es decir, esa distancia entre norma y realidad, tan común en materia de derechos indígenas, sino que incluso existía la problemática de qué normas se debían implementar frente a la solicitud de los integrantes de la comunidad indígena demandante de transitar de un sistema electoral de partidos políticos a un sistema electoral consuetudinario. Para solucionar el caso, el juzgador utiliza un enfoque basado en los derechos humanos, el cual implica básicamente en tres elementos. Primero, su objetivo, identificar a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho, a la correspondencia titular de deberes y las obligaciones que las incumben, a efecto de procurar fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones. Segundo, opcional, los principios y las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos regulan y orientan la solución del caso. Tercero, finalidad, el objetivo principal debe ser la realización de los derechos humanos. El derecho a la libre autodeterminación se encuentra establecido en el artículo segundo, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y constituye la base del ejercicio de una serie de derechos específicos relacionados con los ámbitos de decisión política, económica, social y jurídica al interior de las comunidades que forman parte de los pueblos indígenas, los cuales deberán ser respetados por el Estado mexicano para organizar las expansiones de identificación de dichos pueblos y sus integrantes. En ese sentido, el derecho fundamental que articula y engloba los distintos conceptos, derechos y nociones que conforman la materia indígena es precisamente el derecho a la libre determinación. Como solución, tenemos la problemática planteada por los integrantes de la comunidad indígena de Cherán. La sentencia utiliza un enfoque basado en los derechos humanos. En la sentencia analizada se establecen diversos criterios sustanciales respecto a la interpretación y aplicación de los derechos humanos en general y de los indígenas en particular. Los criterios sustanciales se articulan de tal forma que pretenden ofrecer una visión conjunta, coherente y congruente entre sí constituyen una doctrina jurisdiccional de la materia. De manera relevante, mediante la aplicación directa de tratados internacionales, la sentencia introduce en el ámbito electoral y posiblemente en el ámbito jurisdiccional mexicano el derecho a la consulta a las comunidades y pueblos indígenas. Al interpretar el artículo primero constitucional, la sentencia considera la existencia de cuatro ejes fundamentales que rigen el nuevo paradigma en materia de derechos humanos y a los cuales busca dotar el contenido mínimo correspondiente.
Por su parte, en la sentencia se consolidan el camino que desde hace muchos años se plantea al tribunal respecto de la aplicación de reglas procesales en asuntos sobre materia indígena.